El discurso ante el Congreso de Angostura merece ser considerado como una pieza sociocrítica de profundo contenido y muy amplia extensión. En el año 1819, Angostura, cinturón del padre del río Orinoco, hoy Ciudad Bolívar, el libertador Simón Bolívar vio en lo profundo y oteó en lo lejano, como para sacar de aquel caudal el poder energético de lo humano, de la ofensiva social, de la movilización de masas, que conduce y traslada la denominada toparquía de su maestro Simón Rodríguez, desde ser trance de sueño posible hasta la efectiva movilización de derrumbar paredes, quebrantar cadenas de cautiverio y dispensar desde otra dimensión aquí en la tierra la libertad. Con esta firme idea, impulsado por la energía de los débiles, del pueblo que se sabe fuerte e invencible, indios, negros, pardos, mulatos, blancos de orilla, con sus ideas de igualdad, de libertad y de solidaridad, solicitó Bolívar al Congreso en Angostura. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión. Nada añadiré para excusarla. Permitidme, Señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este proyecto de Constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos. Aceptad con benignidad este trabajo, que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad presuntuosa. El libertador continuó su discurso expresando: echando una ojeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República de Venezuela. La ojeada, en referencia, para nada tuvo la intención de irse a contemplar un pasado idílico y mucho menos de contemplarlo con mirada cómplice. Es decir, su ojeada, nada subjetiva y nada apologética, escrutó con la rigurosidad de un observador científico la realidad entonces. En ese sentido, el discurso ante el Congreso de Angostura merece ser considerado como una pieza sociocrítica de profundo contenido y muy amplia extensión. Por su contenido y extensión, capaz de rebasar el campo focal de aquel entonces para proyectarse a la hora sobre nuestra república, permitiéndonos ver cuál es la base social de la República Bolivariana de Venezuela. Y 200 años después, al transparentar e implantar la imagen social de aquella Venezuela de entonces, dándonos con la magnífica lección de la nitidez que la ciencia da en virtud de su naturaleza de ser constante, científica y universal. Una visión dinámica que transversaliza el tiempo histórico con recorrido a partir de mucho antes de la que fuera la mantuana e ingenua Primera República de Venezuela, para luego hacer trascender de un pavoroso salto cualitativo por sobre los peligros de la Segunda República a Colombia la Grande o Tercera República, por efecto del impacto convincente que, del discurso ante el Congreso de Angostura, logra Bolívar entre los representantes allí reunidos. Acto constituyente y solemne, por efecto del cual, y además por el armisticio firmado entre Bolívar y Morillo en Santa Ana de Trujillo,
adquiere el Ejército Libertador la cualidad jurídica de ejército beligerante. Morillo en 1815, 4 años antes, había invadido costas venezolanas desde ultramar con el buque insignia que lo transportaba y otros 80 buques de transporte, todos a vela, ejecutando su peligrosa y amenazante expedición y considerando aventureros forajidos a los patriotas. La ojeada del Libertador nos alecciona profundamente. Veamos. Al desprenderse Venezuela de la monarquía española, dice, se ha encontrado semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Imagen en que el Libertador alude a la toparquía, una estrategia consistente en acudir a Roma y concentrarse todos los pueblos oprimidos a la vez, con la que los llamados bárbaros dominaron a Europa. Cada desmembración, decía el Libertador, formó entonces una nación independiente, conforme a su situación o a sus intereses, pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derecho. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es más extraordinario y complicado. Todavía hay más. Nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva. Nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la libertad cuanto que estábamos en un grado inferior al de la servidumbre. Porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica. Permítaseme explicar esta paradoja. En el régimen absoluto, el poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la autoridad de que gozan. Pero ellos son, en otros casos, nacionales, que oprimen nacionales. Ellos están encargados de las funciones civiles, militares, políticas y religiosas. Pero por el contrario, en América todo lo recibía de España, hasta esa opresión que realmente la había privado del goce de la tiranía activa, no permitiéndonos sus funciones en nuestros asuntos domésticos y administración interior. Esta abnegación nos había puesto en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos. Tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el brillo del poder a los ojos de la multitud y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré de una vez. Estábamos abstraídos, ausentes del universo en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno. Se observa en aquella crítica ojeada del Libertador la prístina visión de un precoz sociólogo postmodernista, nada eurocentrista y muy antiimperialista en consecuencia. En ella revela Bolívar una situación que vamos a ver repetida en las dos hegemonías imperiales sufridas por Latinoamérica. La de España en su tiempo de 1500 a 1811
y la del naciente imperio norteamericano con su intervencionista y anexionista doctrina Monroe, entre comillas, América para los americanos, y entre paréntesis, del norte, para los americanos del norte, a partir de 1823, fecha desde la cual conspira abiertamente contra Colombia la Grande, entre paréntesis, y continúa conspirando. La conspiración actual es contra la integración y la soberanía nacional de los pueblos latinoamericanos. Y en el pasado montó con el colaboracionismo de Santander, Páez y la oligarquía monarquista colonial latinoamericana una conjura que Estados Unidos de Norteamérica financió contra Bolívar, logrando asesinar al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y a otros generales del Estado Mayor del Ejército Bolivariano. Hostigamiento y asedio que se prolonga desde 1823 a 1830 y termina agotando las energías vitales del libertador, llevándolo a un deceso prematuro. Había dicho, estábamos abstraídos, ausentes del universo en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno. Esta categórica sentencia del libertador ante el Congreso de Angostura nos permite entender con toda claridad la manipulación intelectual, la guerra psicológica que aplicó el modelo hegemónico civilizatorio occidental de España para sustentar la colonialidad del saber y del poder en sus colonias de América del Sur. Y en tanto los Estados Unidos de Norteamérica abandonó la senda de república democrática para mutar en hegemón imperial global, aplica actualmente nuevos, sofisticados y más crueles métodos de colonialidad. La guerra no convencional que en este momento nos aflige. En ambos casos, todo un constructo, una realidad forjada y ficticia, con el deliberado propósito de distraer, desviar y atrasar el proceso de comprensión de la verdadera realidad político-social del nativo en la colonia y ahora en la neocolonia euro-norteamericana, para afincar su poderoso enclave de conspiración, intervencionismo, guerrerismo y anexionismo. Agotadas sus fuerzas naturales, vienen por las nuestras, pero ese caudal en manos de la revolución bolivariana solo puede y debe servir a la prosperidad de la humanidad y al futuro venturoso de nuestro planeta. Dijo también en su discurso el libertador, permítame explicar esta paradoja. En el régimen absoluto el poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la autoridad de que gozan. El régimen absoluto a que se refería Bolívar es la monarquía, forma de gobernar que transversaliza la historia de la especie humana desde aproximadamente 800 años antes de Jesús hasta hoy, sobreviviente y decadente, caracterizado por su modo de producción esclavista que también transversaliza la historia desde entonces. Y en nuestro caso, aun cuando Bolívar, aceptando la insinuación del presidente Petón, decretó la abolición de la esclavitud antes de la primera expedición de los Cayos, este decreto suyo no vino a cumplirse sino hasta el gobierno de José Tadeo Monagas, varias décadas después de desterrada la monarquía española e irreversiblemente instaurada la república.
Contemporáneamente, el déspota es un imperio global, patética corroboración de la hipótesis de Marx. El imperialismo, fase superior del capitalismo. El supuesto sociológico existencial del humanismo antiguo ha sido la esclavitud. El supuesto sociológico existencial del humanismo antiguo ha sido la esclavitud. El disfrute del ocio es exclusivo de la nobleza que dedica el tiempo libre a la contemplación, al ocio, al cultivo de un arte, porque no trabaja, sino explota y roba el trabajo esclavo y ajeno. Desde luego, es un supuesto en base a la más cruel violencia, negarle a otro su condición de ser humano, y lo que es más grave, aceptar la esclavitud como algo natural, es decir, la naturalización de las sociedades esclavistas y liberal burguesa. Aquí se genera la contradicción antagónica de un humanismo inhumano. En tales circunstancias controversiales, el régimen absoluto optó al final por vincular la exaltación de las letras clásicas, entre paréntesis, como perfectas y más alto modelo de humanitas, de humanidad, de hombredad, y acogió la dedicación al estudio de ella como práctica y culto hacia una supuestamente real humanización. Durante la colonia y hasta hace poco, el estudio del griego, el latín y los autores grecolatinos eran indispensables como materias de pregrado universitario. De la misma manera que han perdurado largamente transversal en el tiempo la monarquía, ha permanecido la esclavitud, y tanto la carencia ética de tener un humanismo inhumano como la naturaleza violenta que le es inherente han obligado al régimen déspota a disimular o justificar, valiéndose de abstracciones sin fundamento, retórica especulativa y artilugios sofistas, de modo que esos subterfugios sirvan simultáneamente para maquillar la patética realidad social de la monarquía esclavista y la sociedad liberal burguesa, y para sumir a la sociedad en una ficción que no le permita discernir ni reaccionar, manteniéndola ausente del universo, como dijo Bolívar en Angostura. La colonialidad del saber y del poder ha denominado la sociología posmoderna a esta técnica de valerse de instrumentos manipulatorios para sustentar el estado de cosas que se trata y no se logra ocultar del todo. Continúa el Libertador en su discurso diciendo: uncido el pueblo al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por libertad.
la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia, semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de sus fuerzas, marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, dando en todos los escollos, no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto la vuelve a perder, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba, cuanto que tenéis que construir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. Ningún mayor sentido crítico constructivo que este al que Simón Bolívar supo ponerle acento de sabio arcano. En lo atinente a la historia, en el campo focal respectivo a las diversas disciplinas científicas que confluyen en su integración, se manifiestan competitivas. Las de más antigua data subordinan a las emergentes. Lo económico y lo político abarcan y le restan espacio a lo social. Pero este último aspecto cobra especial relieve en el discurso de Angostura, que lo reivindica, dándole a lo relativo a la base social de la República de Venezuela rango de asunto de primer orden en su contexto. Un firme concepto constitucional que el Libertador establece como base de la Tercera República Bolivariana es el de Estado benefactor, como garante de aquellos derechos del hombre y del ciudadano que van a venir a predicarse ahora como derechos humanos. Dijo, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Diametralmente opuesto a negarle a otro su condición de ser humano, o lo que es más grave y violento, aceptar su esclavitud como algo natural, incluso en lo inherente a la mujer, según Demóstenes definida como ser inferior, amante para el placer del varón, concubina para el cuidado de su cuerpo y esposa para la cría de los hijos. Una constitución impecable desde su crítica psicológico-moral, otro modo de concebir la realidad, totalmente diferente del euro-occidentalismo. La discusión en torno al Congreso de Cúcuta. Para poner una imagen de la realidad en foco, antes de abordar el tema, es necesario sintetizar un inventario de lo que estaba sucediendo mediante una línea de tiempo. Porque en este momento uno imagina que los acontecimientos llevaban la velocidad que nosotros estamos acostumbrados a ver desde La Paz. Pero aquel era un estado de guerra y había una gran movilidad en esa campaña bélica. Tal es la movilidad que si uno va año por año
diciendo las cosas que van sucediendo, se da cuenta que no hay tiempo para pensar, que no hay tiempo para descansar y que el peligro de la invasión extranjera, de la guerra cruel que España hizo contra Venezuela, obligaba a una actividad febril. La línea de tiempo: 1814. Bolívar y su Estado Mayor huyeron a la isla de Jamaica. 1815. Morillo invade Venezuela, la llamada invasión de Morillo. Un buque insignia y otros 80 buques de transporte, todos a vela, invaden desde ultramar y se unen al bastión militar español acampado en Venezuela. El Ejército Libertador, por instigación euro-norteamericana, está siendo considerado en aquel momento en el mundo como una banda de forajidos, lo que hoy se denomina terroristas. 1816. Bolívar logra ser invitado a Haití por el presidente Petión, estando en Jamaica. Convienen entre ambos la libertad de los esclavos. Entregar a Bolívar una fuerte cooperación monetaria para continuar operaciones militares de Venezuela. Petión le observa al libertador y Bolívar acepta la conveniencia de situar el cuartel general en Angostura y reordenar la personería jurídico internacional a través de una relegitimación constitucional de la República de Venezuela. Bolívar regresa a Venezuela, pasan por Margarita y luego por Carúpano con barcos, armas y municiones. 1817. Resistencia en la Casa Fuerte de Barcelona. Bolívar se va a Guayana. La batalla de San Félix. Cruza el Orinoco hasta Angostura. 1818. Primer encuentro entre Bolívar y Páez. Vienen desde el Orinoco y coinciden en el Hato Cañafístolo, en Apure. Se trata de un encuentro entre los dos ejércitos para hacer uno solo. Luego se unen los del centro, oriente, llanos y la armada. Todos recrean un ejército más grande. Se efectúa en consecuencia en territorio venezolano la estratégica toparquía de Simón Rodríguez. 1819. Bolívar en el Congreso de Angostura. Las elecciones para convocar legisladores representantes se realizaron a fines de 1818 y la primera sesión fue el 15 de febrero de 1819. En líneas anteriores efectuamos el análisis titulado Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República de Venezuela. Comenta Augusto Mijares, talento histórico venezolano, que estudió profundamente y nos legó la historia más precisa de la vida y de la obra del Libertador. Abre comillas. El 6 de agosto de 1817 escribía Bolívar a don Martín Tobar. Abre comillas. Por fin tenemos a Guayana libre e independiente. Esta provincia es un punto capital, muy propio para ser defendido
y más aún para ofender. Tomamos la espalda al enemigo desde aquí hasta Santa Fe y poseemos un inmenso territorio en una y otra ribera del Orinoco, Apure, Meta y Arauca. Además, poseemos ganados y caballos. Como en el día la lucha se reduce a mantener el territorio y mantener la campaña, el que más logre esta ventaja será el vencedor. Cierra comillas. Analizando luego, los acontecimientos iban indicando cada vez más que tenía razón, y a comienzos de 1819 dedicóse el Libertador a la reorganización política y moral de la República. Augusto Mijares, Monte Ávila Editores, 1998, Caracas, página 475. Prosigue Augusto Mijares. Ya a fines de 1817 decía Bolívar: considerando que es imposible por ahora establecer un buen gobierno representativo y constitucional eminentemente liberal, en efecto había decretado la formación de un Consejo de Estado que, aunque con atribuciones muy restringidas, le daba cierto carácter deliberativo al mando unipersonal que él venía ejerciendo. De mayor importancia porque reanudó la discusión doctrinaria de los asuntos públicos sin dejar de servir de propaganda al sistema republicano. Fue la creación de un periódico que se llamó Correo del Orinoco. Era este un arraigado anhelo del Libertador, y para realizarlo había traído en 1816 una imprenta que por desgracia se había perdido en la derrota de Ocumare. En 1817 llegó otra de Trinidad y por fin, el 27 de junio de 1818, salió el primer número del Correo. Iba a durar hasta 1822 y en él colaboraron, además del propio Bolívar, los eminentes pensadores republicanos Palacio Fajardo, José Luis Ramos, Rocio, Sea, Peñalver, etc. Para entonces, ya la guerra sorda de Páez contra el Libertador había sido decretada. La operación sobre Cúcuta, confiada a Páez, debía tener por objeto, según las instrucciones que le envió Bolívar, abre comillas, llamar la atención del enemigo por aquella parte, cortarle sus comunicaciones con Venezuela, abrirlas conmigo, es decir, con Bolívar, y mandar partidas hacia Mérida, tanto para aumentar nuestras fuerzas allí como para observar los movimientos del enemigo por aquella parte. Procurará reservar, continuó diciendo, le advertía, para las tropas de mi mando las frazadas, mantas y vestidos que puedan necesitar, pues su desnudez no será fácil cubrirla si no es con el botín de Cúcuta, que iba a obtener Páez en esa campaña, en esa operación de Cúcuta. Le recomendaba aprovisionarlo por aquella vía de todo el ganado posible para la subsistencia del ejército. Páez haría llegar por Casanare todas las armas y el pertrecho que pudiera reunir o que llegara a Angostura. Le dijo: yo no traigo más que 1.400 fusiles y necesito de muchos más. Bolívar dejaba toda la suerte del ejército y la suya propia en manos de Páez. Pero este, ni siquiera por aquellas minuciosas explicaciones con las que Bolívar le encomiaba el desamparo en que podía quedar, se preocupó en absoluto de cumplir las órdenes de su jefe. Sigue Augusto Mijares.
El triunfo de los patriotas fue completo. Son 1.600 soldados realistas, numerosos oficiales, el propio Barreiro y su segundo Jiménez fueron hechos prisioneros. Y desde luego toda la artillería, las armas, banderas y pertrechos del enemigo quedaron en poder del vencedor. El virrey Sámano huyó de Bogotá y Bolívar la ocupó a Bogotá el día 10. Tan precipitada fue la huida de aquel que dejó en las arcas reales $500,000 de pesos en moneda corriente y alrededor de 100,000 más en barras de oro. El Ejército Libertador, decía en su boletín del día 11, Simón Bolívar, ha llegado al término que se propuso al emprender esta campaña. A los 75 días de marcha desde el pueblo de Mantecal, en la provincia de Barinas, entró su excelencia en la capital del nuevo reino, habiendo superado trabajos y dificultades mayores que las que se preveían al resolver esta grande operación, y habiendo destruido a un ejército 3 veces más fuerte que el que invadía, que era el Ejército Libertador. Puede decirse que la libertad de la Nueva Granada ha asegurado de un modo infalible la de toda la América del Sur. Comenta Augusto Mijares: así estaban las cosas en julio de 1819, cuando Bolívar se encontraba en lo más comprometido de su campaña. Pronto iban a empeorar. Un grupo de congresistas se lanzó contra Bolívar, a pretexto de que éste no había consultado al Congreso su expedición sobre el virreinato. Y aunque esta pretensión era absurda, puesto que del secreto de aquella empresa dependía su éxito, varios militares uniéronse a los políticos intrigantes, obligaron a Zea a renunciar a la vicepresidencia y lo sustituyeron con Arismendi, que estaba alzado. Inmediatamente este asumió el título de capitán general y, entre otras medidas inconsultas, tomó la de arrebatar a Bermúdez el mando del ejército de Oriente. En resumen, una vez más, completa anarquía militar y política como en los peores tiempos. Tomando en cuenta los antecedentes expresados, tanto en el anterior resumen del Congreso de Angostura, cuyas virtudes son universalmente reconocidas y su legitimidad indudable, así como la línea del tiempo histórico resumida, y partiendo de la irregularidad circunstancial civil y militar en que se efectuó el denominado Congreso Constituyente de Cúcuta, se entiende la tolerancia con que históricamente se le ha considerado, sin entrar a mayores, en la misión que el Congreso de Angostura delegó en ese otro Congreso de Cúcuta, que efectivamente puede concebirse como cierre del ciclo constituyente, efectuado en tiempos y peligrosas contingencias de guerra, y en búsqueda de la institucionalidad y legitimación del glorioso ejército libertador y su obra en favor de la libertad de América Latina, o patria grande, cuyo triunfo en Carabobo consolidó. Caracas, mayo 2021. Cátedra de Sociocrítica, Departamento de Electricidad, UNETRANS, abogado Osvaldo Alejandro Rodríguez García, docente.